Muy buenos días, hermanitos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Una disculpa de antemano por no haber subido el devocional el día de ayer. Anduvimos haciendo algunos trámites, pero bueno, el día de hoy, hermanos, tenemos la palabra del día de hoy, el devocional de hoy, y estamos con Segunda de Tesalonicenses, del capítulo 1 al 3. Y bueno, en esta ocasión, hermanos, vamos a hacer un resumen de lo que es Segunda de Tesalonicenses. Bueno, este libro, hermanos, es la continuación de Primera de Tesalonicenses. ¿Sí? Vemos que aquí Pablo enfrenta problemas con los tesalonicenses porque les había escrito antes para ayudarlos a crecer en la fe, a que se mantuvieran firmes en su fe. ¿Sí? Los consolaba, los animaba a seguir adelante a pesar de sus batallas, de sus luchas. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que Pablo, pocos meses después de este ánimo que les da a los tesalonicenses, pues recibe la noticia de que algunos de ellos habían malinterpretado la enseñanza acerca de la segunda venida de Cristo. Bueno, el anuncio de que Cristo podría venir en cualquier momento, esto hizo eh, que algunos dejaran de trabajar y se dedicaban solo a esperar, justificando pues sí, su ocio. Y bueno, aquí vemos que la persecución constante contra la iglesia era cada vez mayor, cada vez más fuerte, ¿sí? Y bueno, este Pablo, cuando recibe esta noticia, bueno, envía la segunda carta, ¿sí? A esta iglesia, que era una iglesia joven, y le dio más instrucciones acerca de la venida del Señor Jesús. Por eso, segunda de Tesalonicenses continúa el tema de primera de Tesalonicenses, que es a lo que nos llama esta carta, hermanos, a ser valientes y a mantener nuestra conducta constante, trabajando en la obra del Señor, ¿sí? Y obviamente la segunda venida de Cristo es inminente, esa va a llegar, esa la estamos esperando todos los hijos de Dios. Pero bueno, en lo que llega a esa segunda venida de Cristo, hermanos, tenemos que permanecer, ¿sí? Fieles, firmes, con ánimo, unos a otros, orando unos a otros, ¿sí? Y sí, seguir trabajando en la obra de Dios, hermanos, porque vemos que aquí los tesalonicenses, ¿sí? ¿Qué es lo que hacían? Pues ya no hacían nada, ya no trabajaban porque estaban esperando esa segunda venida. ¿Sí? Y bueno, esta carta, hermanos, empieza con el sello característico de Pablo, que es un saludo, ¿sí? Y agradecimiento, y hace mucha referencia a perseverar a pesar de las persecuciones, a pesar de nuestras pruebas, hermanos. Todos, sin lugar a dudas, tenemos pruebas, ¿sí? Esas pruebas que a veces nos desaniman o podemos encontrar que, pues, dificultades en nuestro camino, ¿sí? En nuestra vida personal. Pero bueno, esto nos debe de llevar a buscar del Señor, hermanos. Nuestra permanencia en el Señor es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos nuestra mirada más en nuestras circunstancias, nuestros problemas, hermanos, nos vamos a ir alejando del Señor. Entonces Pablo nos anima a seguir adelante, a tener ese ánimo, a recobrar el ánimo, así como él lo hacía. Y bueno, también se enfoca Pablo en esta carta de Segunda de Tesalonicenses y se enfoca directamente al malentendido acerca de la cronología de los acontecimientos postreros y de los postreros tiempos. Bueno, ellos como sabían que Cristo iba a venir, dejaron de hacer, dejaron de trabajar, solamente estaban esperando, ¿sí? A que Cristo llegara. Y bueno, aquí vemos, hermanos, que mientras tanto debemos de defender, ¿sí? La verdad de Cristo, anunciar su venida, recibir ánimo y esperanza de Dios, orar por las fuerzas y por la difusión del mensaje del Evangelio, hermanos. Y bueno, ¿quién es? Ya lo hemos repetido, ¿quién es el autor de Segunda de Tesalonicenses? Pues es Pablo, ¿sí? Se dirige directamente a la iglesia de Tesalónica. Y bueno, vemos, hermanos, que siempre Pablo animaba a las personas, a los creyentes, a seguir adelante, ¿sí? En este libro, hermanos, son temas
como la persecución, el regreso de Cristo, la gran apostasía, la persistencia en Cristo. Y bueno, en la persecución, hermanos, Pablo anima a la iglesia a perseverar a pesar de las dificultades y pruebas. Dios dará la victoria, hermanos. Dios nos dará la victoria mientras nos permanezcamos fieles, ¿sí? Y Dios también promete recompensar nuestra fe, ¿sí? Ayudándonos a soportar las persecuciones, sufrir, ¿sí? Por nuestra fe, y nos fortalecerá para servir a Cristo. Dios nos fortalece a pesar de las pruebas, hermanos. No es que nosotros podemos solos, el Señor nos fortalece, ¿sí? Nos da ese ánimo, esa fortaleza en medio de las dificultades, hermanos. El Señor prometió estar con nosotros. Y el segundo tema, hermanos, es el regreso de Cristo. Pablo dijo que el Señor podría venir en cualquier momento. Algunos de los creyentes de Tesalónica dejaron de trabajar a fin de esperar a Cristo. El saber que Cristo viene por nosotros y que va a venir por segunda vez, hermanos, nos debe de animar a seguir adelante, a trabajar en la obra, a tener una conducta digna de un hijo de Dios. Sí. Si estamos preparados, no tenemos por qué preocuparnos cuándo va a regresar. El Señor es obviamente que va a regresar, pero ¿qué es lo que nos debemos de enfocar en estar preparados en nuestro corazón a recibir a Cristo, hermanos? ¿Sí? Debemos de mantenernos firmes, seguir trabajando y esperar a que ese día llegue, hermanos. Pero para estar preparados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, ¿sí? Tener una vida digna de un hijo de Dios. El siguiente tema, hermanos, es la gran apostasía. Antes del regreso de Cristo, hermanos, habrá una gran rebelión en contra de Dios, dirigida por el hombre de pecado, que es el anticristo. Dios quitará todo lo que detiene la maldad, Dios quitará todo lo que detiene la maldad antes de traer juicio sobre los rebeldes, ¿sí? Y bueno, el anticristo, hermanos, procurará siempre engañarnos, siempre engañará a muchos, hermanos. No deberíamos sentir temor cuando vemos que la maldad aumenta. Dios tiene el control de nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos enfocarnos, ¿sí? A glorificar el nombre de Cristo. Si permanecemos fieles a Dios, hermanos, obtendremos la victoria sobre el mal. ¿Sí? Dios pelea por nosotros, hermanos, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Permanecer en Cristo. Y el siguiente tema es la persistencia. ¿Sí? Debido a que algunos miembros de la iglesia habían dejado de trabajar y se volvieron desordenados, desobedientes, empezaron a ofender al Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, ellos estaban esperando ese momento de la segunda venida de Cristo, pero bueno, ellos ¿qué hicieron, hermanos? Empezaron a estar de ociosos. ¿Qué es lo que alimenta el ser flojo, el quedarse tranquilo, ya no hacer nada? Pues obviamente, hermanos, empezamos a hacer cosas que no agradan a Dios, empezamos a pecar deliberadamente y es lo que hicieron, ¿sí? La iglesia de Tesalónica, ¿sí? Pablo los reprendió por su inactividad. Pablo les llamó la atención, pero también los animó, ¿sí? A seguir activos, a seguir trabajando en la obra, ¿sí? Les pidió que mostraran valor y verdadera conducta cristiana. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos demostrando nosotros, hermanos? Estamos trabajando en la obra, estamos constantes en nuestro crecimiento espiritual, estamos viendo más nuestras circunstancias que al Señor, ¿sí? Nunca debemos de sentirnos cansados de hacer el bien, hermanos. Siempre debemos de estar prestos, siempre debemos de ser, tener ese corazón de servir, hermanos, ¿sí? No darnos por vencido por las situaciones o las circunstancias que estemos pasando. Esto nos debe de llevar a buscar más del Señor, a aferrarnos más al Señor, hermanos. ¿Por qué? Sí, porque nuestra perseverancia será recompensada algún día, hermanos. Un día al Señor lo veremos cara a cara. Y hermanos, y todo esto que pasamos, todo esto que las circunstancias o la enfermedad que estés pasando, va a valer la pena, hermanos, porque un día vamos a estar frente al Señor cara a cara. Y bueno, también, hermanos, en el capítulo número 1, versículo 5 dice,
Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Muy bien. Bueno, aquí dice, si vivimos para Cristo, sufriremos dificultades. Sí, no es de que conocemos al Señor, ponemos nuestra confianza en Jesús y todo estará bien. No, hermanos, como buen cristiano, como buen soldado de Cristo, recibiremos ofensas, pasaremos tribulaciones, ¿sí? Pero bueno, hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues mirar al Señor. No mirar nuestras circunstancias, no mirar lo que estamos pasando, sino cuál es el plan de Dios para eso que tú estás pasando. Todo el Señor todo lo tiene bajo control y esa situación que tú estás pasando también forma parte del plan del Señor, hermanos. Aquí lo que vemos es de que nosotros debemos de mantenernos firmes, ¿sí? No dudar del Señor, porque Él tiene el control de todo, pero el Señor también pesa los corazones. ¿Dónde está puesto tu corazón, hermano? Cuando nosotros vivimos circunstancias difíciles, ¿nos alejan o nos acercan al Señor? Y yo creo que lo más razonable es acercarnos al Señor, porque debemos de reconocer que nosotros no podemos solos con nuestras propias fuerzas, ¿sí? Necesitamos al Señor para todo, hermanos, ¿sí? Y bueno, aquí también vemos que debemos, en el capítulo 1, versículo 11 y 12, dice la palabra de Dios, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Como cristianos, hermanos, nuestro llamado de parte de Dios es llegar a ser como Cristo. Estamos en el proceso, no hemos terminado, Dios no ha terminado el proceso con nosotros, estamos en ese proceso, ¿sí? Hay veces que no hacemos las cosas bien, hermanos, estamos en el proceso, ¿sí? Pero el entender que no hacemos del todo bien, las cosas del todo bien, eso no nos debe de desanimar, sino al contrario, permanecer y permanecer en el Señor. ¿Por qué? Porque la obra en nosotros, el Señor la va a terminar, ¿sí? Cuando el Señor venga o nos llame a su presencia, hermanos. Entonces, debemos de tener ese proceso en el Señor, no solos. Solos no, hermanos, porque podemos, si de por sí fallamos estando en el Señor, pues vamos a fallar más, vamos a pecar deliberadamente. Entonces, esto nos llama, hermanos, a que este proceso es gradual, dura toda nuestra vida, hermanos, ¿sí? Hasta que el Señor nos llame a cuentas o estemos en su presencia cara a cara, hermanos. Todavía no somos perfectos, estamos en esta dirección, ¿sí? Porque Dios se sigue trabajando con nosotros. Cristo nos sigue perfeccionando día con día, hermanos, y no es un proceso fácil tal vez para ti ni para mí, pero el Señor quiere hacer una obra de arte con tu vida, hermanos. Somos un diamante en bruto, pero el Señor lo está perfeccionando, lo está puliendo, le está dando forma, esa forma tan hermosa que el Señor quiere que tengamos, hermanos, ¿sí? Lo que tú hagas en tu ministerio y tal vez a lo mejor dirás es poquito lo que hago o sientas que no es suficiente. Claro que es suficiente porque el Señor te ha dado ese talento, te ha dado ese don, te ha dado esa responsabilidad porque cree en ti, ¿sí? Porque sabe que tú puedes hacerlo y que en el proceso Dios te va a ir perfeccionando, te va a ir puliendo, ¿sí? Y bueno, el Señor quiere hacer una joya preciosa con forma, ¿sí? Bien definida, pero el proceso dura toda la vida, hermanos, así que no te desanimes porque si el Señor así lo permite, toda nuestra vida, no sé cuántos años sean lo que el Señor nos permita vivir en este mundo, pero en este proceso el Señor nos está puliendo, nos está dando forma, ¿sí? Y bueno, dice también en el capítulo número 2, versículo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por el Espíritu, ni por la palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo, hermanos, describe el fin del mundo y la segunda venida. Describe tiempos difíciles de gran sufrimiento, pero que el mal no prevalezca porque Cristo vendrá para juzgar a toda la gente. Aunque Pablo aquí presenta algunas señales del fin del tiempo, su énfasis, como el de Jesús,
está en la necesidad que tiene cada persona de estar preparada para el regreso de Cristo. Todos debemos de estar preparados, hermanos, porque esa venida no sabemos cuándo va a ser, no sabemos, nadie lo sabe más que nuestro Dios, pero debemos de estar preparados, no debemos de estar preocupados por esa venida, sino estar preparados para cuando esa venida llegue, hermanos, el Señor nos encuentre firmes y fieles. Esa es la razón de esta carta, hermanos. Ese es el motivo de Pablo, ¿sí? Que nos da en esta carta, estar preparados para la segunda venida de Cristo. Sí, hermanos, espero que este devocional haya sido de bendición a tu vida. Espero que sigamos creciendo juntos en la palabra de Dios y animarnos unos a otros, ¿sí? En estos tiempos, orar, si tienes alguna petición, quieres que oremos por alguna situación en especial, hermanos, pues coméntalo en la iglesia, coméntalo en el grupo de la iglesia, para poder orar unos por otros, hermanos, y estar preparados, animarnos, así como Pablo nos anima en su carta de Segunda de Tesalonicenses, que estemos preparados y animémonos unos a otros a seguir adelante en el camino del Señor, hermanos. Que Dios les bendiga, les mando un abrazo, hasta luego.